Muy bien, creo que ya estamos empezando. Muy buenos días a todas las personas eh, que nos están sintonizando por esta plataforma. Gracias por el tiempo que se están tomando. Realmente para UNICEF es importante apoyar en estos días un poco difíciles por los que estamos pasando todos, ¿verdad? A nivel de país. Y dentro de la campaña que tiene UNICEF en los últimos días que está impulsando, que se llama Yo Comparto Amor. Estamos tratando de contribuir a las familias un poco dando alguna información que puede ser útil y servirle para todas las actividades que estamos haciendo en casa. Y una de ellas pues es la alimentación, que es algo básico e importante y que sin ella no podemos vivir, ¿verdad? Así es que vamos a darle algunas recomendaciones bastante generales eh, en este momento, en esta mañana. Si tienen algunas preguntas, dudas que puedan surgir sobre este tema, pueden ponerlos en el chat, ¿verdad? Y vamos a tratar de responder las dudas o las preguntas que ustedes puedan tener, ¿verdad? Entonces, en esta mañana vamos a hablarles un poco sobre el tema de alimentación saludable que podemos proporcionar a nuestros hijos e hijas y adolescentes, ¿verdad? Que incluyen y que están dentro de nuestros grupos familiares. Quizás vamos a hablar un poco sobre qué es alimentación saludable, porque a veces tenemos algunas dudas sobre qué se trata ese tema y hay varios conceptos, ¿verdad? Pero en general, cuando hablamos de alimentación saludable, estamos hablando de proporcionarle a cada uno de los individuos, de acuerdo a su edad, principalmente, ¿verdad? Su sexo, si cuenta con algunas patologías, darle toda la alimentación que cumpla con todas sus necesidades para poder crecer y desarrollarse correctamente, ¿verdad? Poder hacer todas sus actividades diarias. Y bueno, esta alimentación debe de cumplir como con ciertos requisitos, ¿verdad? Una de ellas es que debe de ser una alimentación equilibrada, que a veces lo hablamos como balanceada. ¿Qué quiere decir eso? Es que cuente o que aporte los nutrientes que necesita, y esto es en base al tipo de alimentos que consumimos, ¿verdad? Por eso en algunos momentos se habla sobre grupos de alimentos y se han agrupado justamente los alimentos porque cada uno tiene como aportes significativos e importantes para la dieta de las personas. Entonces, eso significa que debemos de consumir, si es posible, en cada tiempo de comida, de los diferentes grupos, porque cada uno nos aporta diferentes nutrientes y cada nutriente es importante para nuestro crecimiento y desarrollo. Okay, entonces, cuando hablamos de una dieta equilibrada o balanceada, esto significa que tengamos una variedad, digamos, de alimentos. Esto también debe ir respetando un poco los gustos, las preferencias que tenemos, ¿verdad? Porque a veces hay algunas cosas que si no nos gustan o que por ciertas características a veces no mucho las aceptamos, pero también es importante, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿verdad? Que los padres acostumbremos a alimentarlos y a que prueben de todo, ¿verdad? Que prueben de todo tipo de alimento, porque a veces un poco estigmatizamos los alimentos porque no nos gusta, ¿verdad? Nosotros, a veces algunos vegetales, ciertos alimentos o ciertas preparaciones, a nosotros como adultos no nos gustan, entonces por ende no se los proporcionamos a nuestros hijos y bueno, nunca los acostumbramos a comer eso, ¿verdad? Entonces eso es, digamos, una debilidad que a veces tenemos y es una falla que tenemos como padres porque debemos de enseñarle a comer de todo a nuestros hijos, ¿verdad? Para que conozcan los diferentes sabores, colores, ¿verdad? Y principalmente cuando están en la etapa de aprendiendo a comer, ¿verdad? Donde estamos con la introducción de alimentos, que eso es básico que nosotros enseñemos
a nuestros hijos a comer de todo, ¿verdad? Entonces, una dieta saludable, eso significa darle de comer una alimentación variada, ¿verdad? A la familia, a nuestros hijos. Y también debe de ser en cantidades adecuadas, ¿verdad? Porque las cantidades deben de ser de acuerdo a las necesidades de nuestro grupo, ¿verdad? No es lo mismo que coma un adulto, que coma un niño, pero a veces sí cometemos algunos errores porque les damos a los niños, por ser niños, les damos cantidades demasiado pequeñas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que considerar que el grupo de niños, ¿verdad? Principalmente los primeros 5 años de vida, son importantes porque es la primera etapa de crecimiento rápido que tienen un individuo, ¿verdad? Un crecimiento en donde hay demandas específicas de ciertos nutrientes, ¿verdad? Y por eso hay recomendaciones que se dan sobre el consumo de ciertos nutrientes para que no hayan deficiencias y esto no afecte en el crecimiento y desarrollo del potencial que todos los niños y las niñas tienen, ¿verdad? Entonces, en cuanto nosotros demos una alimentación eh, correcta, ¿verdad? En cantidad y en calidad, ¿verdad? La calidad es el tipo de alimentos que nosotros le demos y vamos enfocados más al tema de alimentos naturales, ¿verdad? Que es nuestra recomendación, las recomendaciones internacionales que se manejan y siempre el enfoque de alimentación saludable, ¿verdad? Enfocar a alimentos que sean naturales, ¿verdad? No mucho procesado. Entonces, por ahí va un poco el tema de la alimentación saludable. También tenemos que considerar el tema de que sean inocuos. No sé si han escuchado la palabra inocuo. Cuando hablamos de inocuos, es que deben de ser alimentos que estemos seguros que no van a proporcionar un problema de salud o que no le van a ocasionar un problema de salud a la persona que se los está comiendo. En este caso es nuestra familia, ¿verdad? Nuestros hijos e hijas, nosotros, la persona que cocinemos, el padre o la madre, debe de estar seguro que ese alimento que le va a proporcionar a su familia no va a darle ningún problema de salud, ¿verdad? Porque sabemos que a veces los alimentos llevan algunos, pueden estar contaminados y eso puede provocarle una enfermedad, pero por eso hay que tomar todas las medidas necesarias para disminuir eso, ¿verdad? Entonces ya hay recomendaciones, vamos a hablar un poquito sobre eso para que ustedes puedan considerarlo, ¿verdad? A la hora de darle la alimentación a sus hijos e hijas que se encuentran en la familia. Ok, tenemos también un poco el tema de que es importante lo que nosotros podamos considerar la suplementación con micronutrientes, ¿verdad? Que es importante por el crecimiento, la demanda que nuestros niños tienen en la primera etapa de crecimiento, que les decía que es un crecimiento rápido. Hay micronutrientes específicos que recomendamos porque pueden ser una deficiencia y afectar el crecimiento de los niños, como lo son la vitamina A, ¿verdad? El hierro, que es muy importante para prevenir la anemia. Sabemos que la anemia es una de las enfermedades que también, si nosotros nos descuidamos en el tipo de alimentos que le damos a nuestros hijos, puede causar otros problemas de salud en nuestros niños que afectan también su desarrollo, su crecimiento en el periodo de estudio, ¿verdad? Entonces, tenemos que proporcionar su hierro todos los días durante los primeros 5 años de vida, su vitamina A partir de los 6 meses, que eso se le da en los controles infantiles y por eso es importante que las madres no pierdan en este caso las recomendaciones que sus médicos le han dado cada vez que han ido a sus controles para verificar cómo está el crecimiento y desarrollo de los niños, ¿verdad? Ahí se les entregan, en el caso de las personas que van a unidades de salud, ahí se les entregan sus micronutrientes,
o los médicos pediatras en la consulta privada y le dan las recomendaciones de qué tipo de micronutrientes específicos se le debe de dar a su hijo e hija, ¿verdad? En algunos casos también se recomienda el zinc, que es bastante importante, ¿verdad? Y también dentro de la alimentación, pero se recomiendan estos micronutrientes extra porque no logramos cubrirlos aún tengamos una dieta de alta calidad, ¿verdad? Porque las demandas son bastante altas y por eso la recomendación es que se debe suplementar y por eso a nivel de país y a nivel internacional la suplementación de estos micronutrientes es muy recomendable y la tenemos en el país pues desde ya varios años, ¿verdad? Entonces cuando ustedes hablen con sus médicos, ¿verdad? Los médicos cada vez que vayan a su control, en este caso los que ya fueron a su control o hablan por teléfono, o se comunican por algún medio con los médicos o personal de salud que le puedan recomendar cuál es el micronutriente que le corresponde a su niño o niña de acuerdo a la edad, ¿verdad? Entonces eso es importante recordarlo porque nos va a ayudar para que sus niños o niñas tengan un crecimiento y desarrollo óptimo, ¿verdad? Entonces, el tema de micronutrientes es importante, ¿verdad? Eh, Quizás también podemos dar algunas recomendaciones sobre los tipos de alimentación que podemos, el tipo de alimentos que podemos darle a nuestros niños. Hay un tema de cómo nosotros podemos planificar un poco la alimentación. Yo sé que en algunos casos, ahorita en esta situación por la que estamos pasando, a veces no nos da mucho tiempo de pensar, ¿verdad? Que vamos a darle de comer a la familia el siguiente día o la otra semana, pero sí es importante que dediquemos un poco de tiempo para poder definir qué tipo de alimentos vamos a darle, hacer como una lista de los alimentos que, que queremos proporcionarles, tener algunas ideas de menú, ¿verdad? Que por eso en el caso de nuestros niños y niñas es importante que sean alimentos atractivos, ¿verdad? Las preparaciones quizás no muy elaboradas, pero por lo menos una recomendación que sí se da es que sean alimentos que lleven como variedad de colores, como para que llamen la atención al ojo, ¿verdad? Y luego pues ya el sabor que ya es el toque especial de cada una de las personas que preparan los alimentos, ¿verdad? Pero sí es importante la parte de la variedad que incluye los colores, hay que jugar un poco con eso para que nosotros ahí vayamos haciendo un poco la lista de esos alimentos que vamos a comprar, ¿verdad? Es importante que consideremos a la hora de hacer la lista qué cantidad de alimentos vamos a comprar de acuerdo a la capacidad de almacenamiento que tenemos en el hogar, ¿verdad? Si bien es cierto, ahorita hay un poco de restricciones con el tema de las compras, pero eso es una prioridad para todas las familias y es justificado salir a hacer las compras para que podamos suplir la alimentación a la familia. Entonces es importante que se haga la lista de compras, ya sea para una semana, para 15 días, dependiendo de la capacidad que se tengan en los hogares para poder almacenar estos alimentos, porque si no tenemos mucho espacio, también eso no nos conviene comprar demasiado y se nos dañe también, ¿verdad? Entonces es importante considerarlo en la lista, los alimentos, la cantidad que vamos a comprar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de alimentos podemos incluir en estas listas? Es básico, muy básico y sí sabemos que a veces es un poco difícil eh, poner en la lista el grupo de las frutas y los vegetales, pero es básicamente lo más recomendable que nosotros hacemos nutricionalmente hablando, ¿verdad? Porque el aporte de nutrientes que este grupo de alimentos le da al cuerpo, ¿verdad? Es muy importante y no se lo provee otro tipo de alimento, ¿verdad? Entonces, es importante que dentro de esa lista siempre vayan
Frutas, ahorita tenemos una cantidad de frutas de estación que se pueden conseguir en el mercado, vegetales, ahí también incluir los colores fuertes, que son los colores más llamativos para los niños a la hora de poner el alimento en su casa, en su plato, ¿verdad? En su casa. Entonces, es importante considerar los colores, ¿verdad? Que es básico. Los colores fuertes son los que proveen mejores micronutrientes, digamos, o antioxidantes en este caso, que sirven también para tener una mejor nutrición, ¿verdad? Entonces es importante que dentro de esa lista vaya encabezada por las frutas y los vegetales. El brócoli es uno de los alimentos que se recomienda bastante para los niños porque a ellos les gusta en general, ¿verdad? Sí, en cada familia los niños y niñas tienen algunos gustos y preferencias bastante complicados, decimos nosotros, ¿verdad? Pero en la medida que nosotros vayamos enseñándole a probar, porque a veces dicen que no les gusta el alimento sin haberlo probado antes, ¿verdad? Entonces hay que enseñarle que prueben. El limón es una estrategia bastante buena para agregarle a los vegetales y que los niños puedan comerlo. Entonces sí es importante los chiles de colores que son bastante buenos y llamativos y un aporte nutricional muy bueno que tienen. Y las frutas de diferentes frutas, la idea es tener variedad. ¿Por qué? Porque dentro de la alimentación también se recomienda que en cada tiempo de comida que nosotros proporcionamos, por lo menos vaya una porción de fruta o una porción de vegetal, porque por el aporte que estos tienen para nuestra nutrición. Entonces, eso es básico. Lo ideal es que sean vegetales y frutas frescas, ¿verdad? No comprar congelados. Aquí no mucho manejamos ese tipo de producto así, sino que tenemos la ventaja de tener medio natural, ¿verdad? Y fresco en muchos casos. Entonces es importante. Las hojas verdes que son muy recomendadas por el aporte de hierro principalmente que nosotros le vemos. Entonces es importante. Las hojas verdes se pueden preparar de diferentes formas. A veces a los niños no les gustan mucho en sopa, entonces hay que hacer tortitas. Hay una serie de preparaciones que podemos ingeniarlas que no requieren mucha elaboración, ¿verdad? Pero que sí es importante considerarlas para poder, eh, digamos, promover o incentivar a que los niños coman, ¿verdad? Entonces, sí es importante el consumo de hojas verdes de cualquier tipo que ustedes puedan tener acceso y el costo que también es bastante bueno, entonces sí, es recomendado. Otro de los alimentos importantes y de los grupos que recomendamos son los cereales. Ustedes saben que los cereales son prácticamente la base de la alimentación de todo individuo, ¿verdad? Por el aporte de energía que nos da. Ustedes saben que necesitamos energías para todo lo que hacemos, hasta para dormir, porque el cuerpo necesita funcionar, ¿verdad? Y para eso gasta energía. Y la energía, pues nosotros se la damos a través de los alimentos que consumimos. Y el principal grupo que nos da un alto aporte energético son los cereales, ¿verdad? Los granos, que nosotros los consideramos en el grupo de los carbohidratos, que creo que lo han escuchado por ahí. Pero la importancia de este grupo es el aporte de energía que nos da para que nosotros podamos realizar nuestras diferentes actividades diarias en el día a día, ¿verdad? En el caso de los niños, para que puedan jugar, saltar, hacer sus tareas, ¿verdad? Porque hoy en día están haciendo también bastante tarea en los hogares y pues si no se alimentan bien, no tienen energía para poder hacer sus actividades de la escuela. Entonces es importante. Dentro de los cereales hay una variedad
de cereales que podemos recomendar, y ahí también está de acuerdo al gusto, preferencia de la familia. Los frijoles, que ustedes saben que es la base de la alimentación de todo salvadoreño, ¿verdad? Y a nivel regional creo que es un cereal importante. Eh, en el caso del maíz, en muchos casos se puede comprar la tortilla en la zona. Si no tiene acceso a eso, se puede comprar la harina de maíz, que es muy recomendada, ¿verdad? A veces no nos gusta porque el sabor es un poco raro, pero sí es muy buena nutricionalmente. De hecho, tiene adicionado algunos micronutrientes específicos que todavía hacen de una mejor calidad este tipo de alimentos. Entonces se puede recomendar la harina de maíz, ¿verdad? Hay de varias marcas que ustedes las pueden poner dentro de su lista. Eh, Luego tenemos las pastas, que hay una variedad de pastas de acuerdo al gusto y preferencia de las familias, y que se puede hacer de las diferentes preparaciones, ¿verdad? Las pastas, que están los espaguetis, los coditos, los tornillitos, etcétera, que se pueden hacer en forma de ensalada, en forma con diferentes tipos de salsa, con diferentes tipos de carnes, con vegetales. Entonces, es importante que también ustedes las consideren si es posible, ¿verdad? Y está dentro de sus gustos y preferencias también. Pueden ser pastas que sean integrales, ¿verdad? Pero si usted compra, le gusta la pasta normal, no hay, ¿verdad? Usted puede ponerla dentro de su lista. ¿Qué otro grupo es importante también? Que nos aporta proteína, que la proteína sabemos que también es un macronutriente importante para el crecimiento y desarrollo de los niños. En este caso son las carnes, que incluye también los huevos, ¿verdad? Y uno de las recomendaciones que nosotros hacemos es que se puede consumir este tipo de alimentos, en especial las carnes rojas, ¿verdad? De 2 a 3 veces por semana, y hacer un especial énfasis en el consumo carnes, de carnes blancas, que pueden ser ya sea de pollo o de pescado. Ahí va a depender de la posibilidad que ustedes tengan de comprar ya sea uno o el otro, pero las diferentes opciones son buenas, ¿verdad? En el caso del arroz, la recomendación es que se pongan dentro del hogar de 2 a 3 veces por semana, y luego pues también por eso tenemos la opción de las carnes blancas que se pueden consumir. Huevos también son parte de nuestro patrón alimentario, ¿verdad? Y son de fácil acceso, los pueden comprar ustedes en cualquier momento. Entonces también se recomienda el consumo de estos, y está dentro de este grupo que nos aporta un buen contenido de proteína, ¿verdad? Entonces se recomiendan. Los lácteos también son importantes. Hay ahora en el mercado diferentes opciones de lácteos que se pueden consumir, eh, que incluye también los quesos, ¿verdad? De preferencia en el caso de los quesos, también que sean quesos no muy procesados, ¿verdad? Quesos frescos si se puede. Cuando se va a comprar, se compra el fresco. Eso no dura mucho, ¿verdad? De 2 a 3 días lo mucho, pero se puede aprovechar para comprar queso fresco, requesón, que es de las recomendaciones, digamos, principales en el caso de los lácteos. Tenemos la opción de yogur, que se puede incluir, y a los niños les gusta bastante, que pueden ser parte de su refrigerio, o parte también puede servir para hacer preparaciones dentro del hogar. Entonces el yogur es algo que se considera importante. Luego tenemos el grupo de las grasas y los azúcares. Dentro de esto, la recomendación es que utilicemos para cocinar, ¿verdad?, aceite vegetal. Aquí hay varias opciones, y aquí es una decisión de cuál compran
ustedes dentro de su hogar para hacer las diferentes preparaciones que definen. Entonces, pero sí no se recomienda ningún tipo de margarina, ni mantequilla, ni manteca para cocinar, ¿verdad? Hoy en día la opción importante es que sea aceite vegetal y hay varias opciones en el mercado que ustedes tienen. El azúcar, de preferencia, si puede ser lo menos refinada posible, ¿verdad? Porque va un poquito más natural, ¿verdad? Entonces la recomendación es que sea azúcar no refinada, ¿verdad? Eh, y en el caso de las carnes, que sí, a veces los niños se inclinan bastante por consumo de embutidos, la idea es que sea como embutidos que no muy procesados, si puede ser jamón de pavo, de pollo, eh, para que no lo carguemos mucho de preservantes que generalmente lleva este tipo de alimento, ¿verdad? Pero sí, los niños a veces eh, piden que se les dé un poco de este tipo de alimento, entonces pueden comprar. La opción o la recomendación en este caso sería inclinarse un poco más por este tipo de embutido, ¿verdad? Pero la idea es utilizarlo una o dos veces por semana, lo mucho, no más, porque si tiene demasiado preservante y siempre eso no ayuda a nuestra salud, ¿verdad? Entonces hay que inclinarnos más por eso. Luego tenemos un poco el tema de los azúcares. Los azúcares, ahí incluimos la repostería, ¿verdad? Que a veces los adultos motivamos más a los niños a que coman estas cosas porque nos gusta, pero sí disminuirlo un poco porque tiene un alto contenido de azúcar, entonces eso no es bueno para nuestra salud, porque si nos puede, con el consumo excesivo por un periodo de tiempo largo, entonces eso nos puede llevar a un problema de salud que no, pues la idea no es llegar a eso, ¿verdad? Sino que la idea es prevenir. Y dentro de lo que nosotros consumimos podemos prevenir este tipo de enfermedades crónicas principalmente, ¿verdad? Como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, que son los problemas de salud que se están dando hoy en día a nivel de nuestro país y a nivel mundial, que son de las enfermedades que se están disparando bastante, pues y la idea es prevenir. Entonces, a través de una alimentación adecuada, saludable, nosotros podemos prevenir. Y es mucho más barato prevenir que tratar una enfermedad, ¿verdad? Mucho más barato tanto para la familia como para las instituciones de salud que después deben atender los casos, tratarlos y darle medicamentos que al final pues terminamos complicándonos bastante por no haber hecho o no haber acatado recomendaciones simples, sencillas que pudimos haber considerado para nuestra alimentación, ¿verdad? Entonces, sí, por eso es importante. Realmente este tema de alimentación es muy amplio. Lastimosamente no tenemos mucho tiempo para poder ahorita en este momento dar otras recomendaciones. Digamos, hemos considerado en este momento las básicas para que ustedes puedan tomarle en cuenta dentro de las compras que ustedes hacen. Luego en las preparaciones es importante que a la hora de preparar los alimentos siempre deben de considerar todas las medidas de higiene que se están recomendando, ¿verdad? Lavarse las manos en todo momento, ¿verdad? A veces podemos parecer exagerados, pero hoy en día es mejor ser exagerados en el tema de la higiene y la limpieza, tanto del hogar como personal, que dejar pasar las cosas, ¿verdad? Entonces sí hay que lavarse las manos de acuerdo a las recomendaciones, hay tutoriales, hay en todas las redes sociales y en todas las diferentes páginas, instituciones están poniendo videos de cómo es la técnica correcta de lavado de manos, que debe de ser no menor de 20 segundos,
inventarse canciones o cantar lo que más le guste durante se está lavando las manos, lavárselas con jabón, con agua y con jabón, que eso es lo básico para poder asegurar que tenemos una higiene adecuada, ¿verdad? Y luego tomar las medidas de higiene, de limpieza en el hogar, ¿verdad? Cuando preparamos los alimentos, limpiar todo, los utensilios y el área donde vamos a preparar los alimentos, porque eso nos va a disminuir la probabilidad de que ahí podamos contaminar lo que estamos preparando para nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Entonces es importante todo el tema de la higiene, del área donde vamos a preparar los alimentos, los utensilios que vamos a utilizar para esta preparación deben de estar totalmente limpios. Y en el caso de los vegetales y las frutas, sí, la recomendación es que se laven siempre de acuerdo, utilizando un desinfectante, que en este caso hay en el mercado algunos que pueden utilizar para poner los vegetales, las frutas en agua por unos 5 o 10 minutos, ¿verdad? De tal manera que nosotros aseguremos que estamos quitándole cualquier contaminante que pueda llevar, ¿verdad? Y que pueda afectar tanto nuestra salud como la salud de nuestros hijos e hijas. Entonces es importante la limpieza correcta, adecuada de los alimentos, de las frutas y las verduras y todo lo que vamos a preparar, ¿verdad? Cuando preparemos ensaladas, debemos de prepararla aparte, que esté preparada, tratar de no hacer una mezcla entre lo preparado con lo que vamos a hacer, ¿verdad? Algún tipo de carne o pollo. La idea es no, hay un tema que se habla a veces que se llama contaminación cruzada y que justamente es no cruzar, ¿verdad? El alimento crudo con cocido. Si usted ya preparó una ensalada, esa debe de hacerla aparte, dejarla guardadita mientras prepara otro tipo de alimento, en este caso principalmente son las carnes. Debe de prepararla aparte y tratar de no mezclarla con lo que ya tiene listo para consumir, ¿verdad? Porque ahí es donde se da esta contaminación cruzada y que puede provocar una enfermedad a nuestros niños, niñas y pues al resto de la familia. Entonces es importante tener claro eso, utilizar diferentes utensilios para cortar los vegetales y las carnes, ¿verdad? Si solo se cuenta con uno, pues después de cortar los vegetales, las carnes, o las carnes, después de cortar carnes, no cortar vegetales con ese cuchillo, sino que se debe lavar y luego cortar los vegetales y las carnes o viceversa, ¿verdad? Pero no utilizar el mismo cuchillo para cortar los dos tipos de alimentos, porque allí es donde se da ese tipo de contaminación que la idea es disminuirla, ¿verdad? Entonces, por eso, esa es una de las recomendaciones importantes que podemos darle, porque eso es algo dentro del hogar. Y sí es algo de recalcar que hoy en día de preferencia estamos recomendando que se cocine en el hogar. Sabemos que a veces es cansado, los padres si están haciendo trabajo desde casa es todavía mucho más complicado, pero hay que inclinarnos, en este caso es más importante considerar la salud de la familia, ¿verdad? Y aunque nos lleve un poco más de trabajo, es recomendable cocinar en casa y no estar comprando comida pues que le den azúcar, porque a veces no sabemos qué tipo de manipulación ha tenido y pues mejor prevenir, y a través de eso nosotros estamos disminuyendo esa probabilidad de que podemos contaminarnos o enfermarnos por algo que no sabíamos que llevaba, a lo que nosotros sí podemos controlar en el hogar, y por eso la recomendación es que cocinemos en el hogar, ¿verdad? Entonces, de repente podemos hacer cocina en familia, ¿verdad? Que en algunos momentos se vuelve un poco divertido. Creo que se puede programar
días de cocinar en familia para que puedan ir aprendiendo e ir involucrando a los niños y a las niñas en este arte de la cocina, que también es en muchos casos interesante, ¿verdad? Y hay familias que les gusta bastante la cocina, a otras no mucho, pero en este caso lo vamos a ver un poco enfocado porque es para la salud y el bienestar de nuestros hijos y nuestras hijas. Por eso va por esa vía. No sé si tenemos algunas preguntas. Vamos a ver cómo está el chat para responder algunas preguntas que podamos tener, porque el tiempo se va súper rápido y cuando uno se emociona hablando, estamos. Ok, aquí tenemos una de las preguntas que hacen, que está relacionada con el tema de la anemia, que hablé un poquito al principio, ¿verdad? ¿Qué alimentos se recomiendan en este caso para prevenir la anemia? Como el requerimiento de hierro, principalmente en el grupo de los pequeños, de los menores de 5 años, es bastante alto. Entonces, se recomienda que siempre se debe suplementar, aunque hay alimentos que sí proveen este nutriente esencial importante para el crecimiento y desarrollo de la niñez, que, que pueden prevenir la anemia, porque la idea es prevenirla, ¿verdad? Ya cuando hay una anemia instalada, definitivamente sí puede consumir alimentos, pero no solo con alimentos va a corregir el problema, sino que tiene que tomar un tratamiento de hierro, ¿verdad? Que va a ser indicado por el médico que atienda a su hijo o hija para que pueda corregir ese problema, y generalmente el tratamiento dura alrededor de 3 meses, tomando hierro todos los días en las cantidades que de acuerdo a la edad se le va a indicar. Entonces, cuando ya hay una anemia instalada, debe de tratarse con hierro extra, ¿verdad? No solo con alimentos, pero sí también hay que siempre considerar, ya que haya corregido esa anemia, considerar prevenir que ya este niño o niña no vaya a caer nuevamente en anemia. Y hay alimentos que sí puede consumir, que son todos los alimentos, por ejemplo, las hojas verdes que yo ya hablaba al inicio, que puede consumirlas de diferentes formas. Hay hojas verdes en nuestro mercado, tenemos la mora, que puede conseguirla bastante fácilmente, acelga, que a veces no está mucho dentro del patrón alimentario de las personas, pero sí lo puedo utilizar para ensaladas o para sopos o algunas preparaciones. La espinaca, que es bastante famosa, ¿verdad? Y a veces quizás los niños y niñas se inclinan un poquito más por ello. El chipilín, que lo puede usar en diferentes preparaciones, ¿verdad? Y la mejor forma, y que es una buena recomendación, es hacerlo en forma de, de preparación ya específica, como sudado en tortitas, ¿verdad? Que se puede hacer mezclado con otro tipo de alimentos. Pero la recomendación cuando hay ya una anemia presente es el tratamiento con hierro, y a eso se complementa con la alimentación, ¿verdad? Y tenemos los menudos, en este caso el hígado de pollo, que también tiene un buen aporte de hierro, y el hígado de res, que también podemos incluirlo como un alimento que tiene un alto contenido de hierro, ¿verdad? Entonces, los que tienen un hierro, digamos, de una mejor calidad, mejor absorción, porque también tenemos el hierro que proviene de los vegetales, que uno de los importantes es que son los frijoles, ¿verdad? Pero debemos de consumir una cantidad bastante alta de frijoles para que nos dé un aporte significativo de hierro, ¿verdad? Pero sí también nos aporta. Entonces, para prevenir, por eso las recomendaciones van enfocadas al tema del consumo, en este caso de hierro extra, que es a través de la suplementación, y por eso se da
una suplementación de este micronutriente específico para que todos los días los niños estén consumiendo, ¿verdad? Y sea parte de su dieta diaria, ¿verdad? Parte de los alimentos. Entonces sí es importante que quede claro eso, ¿verdad? No solo con alimentos se va a corregir una anemia, sino que se debe someter a un tratamiento y luego dar para prevenir una caída. En el caso de los adolescentes, principalmente las niñas deben de consumir hierro para poder prevenir una anemia. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué hacer para evitar un aumento excesivo de peso? Un poco lo que hablábamos del tema de qué podemos disminuir. En este caso, por ejemplo, disminuir el alto consumo de grasas, o sea, alimentos fritos. La recomendación es que no consuma muchos alimentos fritos dentro de las preparaciones que usted hace en su casa, ¿verdad? Las preparaciones deben de ser que lleven una cantidad de grasa mínima, ¿verdad? Porque no debe de pasarse de un alimento frito en cada tiempo de comida para exagerar, porque yo a veces recomiendo que solo son 2 alimentos fritos en todo el día, por la cantidad de grasa que tiene, ¿verdad? Y el tipo de alimento que a veces también absorbe demasiada grasa. Entonces la preparación, por ejemplo, frituras a profundidad como las papas fritas, o sea, si come papas fritas ya no vuelva a comer nada frito en todo el día, ¿verdad? La grasa sí contribuye a que haya un problema de sobrepeso y obesidad. Otro problema grande también son los azúcares, que estábamos hablando también, que a veces consumimos bastantes alimentos que tienen un alto contenido de azúcar, que por ejemplo los panes, principalmente el pan dulce, que es bastante famoso y que me imagino que hoy en día que estamos en los hogares, a veces ya por la tarde estamos necesitando el pancito dulce con el café, que es parte de lo que las familias salvadoreñas hacen. Entonces disminuirle un poco el tipo, que no sea un pan dulce muy dulce, ¿verdad? Evaluar, pero la recomendación es que disminuya la cantidad y la frecuencia, ¿verdad? No consuma todos los días, sino que hágalo 2 o 3 a la semana, ¿verdad? Y el tipo de pan, que sea un pan un poquito menos dulce que el resto, porque sí hay de dulces a dulces. La repostería es igual, disminuirla bastante, ¿verdad? No consumir mucho, eso una vez a la semana o a los 15 días de ser posible, ¿verdad? Porque sí tiene un alto contenido de azúcar y de grasa. Entonces, para disminuir y para prevenir que no vayamos a caer en sobrepeso y peor en obesidad, disminuirle a la cantidad de grasa que consumimos en las preparaciones, ¿verdad? Preparaciones fritas, disminuir la cantidad, y los azúcares que también no se recomiendan. También la sal es importante que no la utilicen mucho, o sea, utilizar la cantidad nada más que se pone en la preparación y no usar sal extra, porque eso también nos va a detonar en un problema de salud más adelante. Entonces, sí, son de las recomendaciones que podemos hacerle y que son fáciles. A veces nos complicamos en hacer dietas estrictas, ¿verdad? Pero son cosas que a veces podemos utilizar y poder cumplir. Y otro de los temas importantes que es las bebidas muy azucaradas, ¿verdad? O las bebidas preparadas, envasadas, que tienen un alto contenido de azúcar y de sodio, que la idea es disminuir el consumo al mínimo, ¿verdad? Y de preferencia consumir bebidas naturales en el hogar, ¿verdad? Preparadas en el hogar, y no consumir bebidas azucaradas ya preenvasadas, ¿verdad? De cualquier tipo, que tiene también un alto contenido de sodio que nos puede afectar nuestra salud en algún momento, ¿verdad? Entonces, sí, eso es importante. Bueno, tenemos después el tema de lactancia materna en tiempos de COVID. Es un tema bastante amplio el de lactancia materna, porque hay varias cosas
que se pueden hablar alrededor de ello, pero lo más importante y la recomendación que se está dando, tanto a nivel nacional como internacional, es que la lactancia materna en estos tiempos, principalmente en este tipo de situaciones, es la más importante y más recomendable, ¿verdad? Porque los aportes nutricionales, inmunológicos que la lactancia materna le va a dar a un niño o una niña, eh, no se los puede dar otro tipo de alimento. Entonces, en este momento, en estas situaciones de cuarentena y el problema del COVID que tenemos, el mejor alimento para un niño o una niña, principalmente menor de 2 años, es la lactancia materna, ¿verdad? Entonces, la promoción de la lactancia materna siempre está, ¿verdad? No hay que dar otro tipo de alimento que pueda sustituir a la leche materna, ¿verdad? Sino que nuestra prioridad debe ser la lactancia, siempre y cuando tomando las medidas, ¿verdad?, necesarias y las recomendaciones de higiene que se están haciendo para en todo momento. Ok. Luego tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo favorece la ganancia de peso en niños con poco apetito? Eh, a veces tenemos niños que sí dan problemas de apetito. En este caso, hay como etapas en los niños en donde presentan este problemita, digámoslo, porque nosotros como padres lo vemos como un problema que un niño no quiera comer. Entonces, ahí hay que hacer como utilizar algunas estrategias de tipos de preparación, buscar los alimentos que más le gustan, las frutas y vegetales hacérselas de diferentes formas, congeladas, en ensaladas, cócteles, etcétera, que como para promover a que el niño consuma alimentos. Pero sí, si el periodo perdura demasiado tiempo, sí podemos investigar qué otra cosa puede estar sucediendo, ¿verdad? Alrededor de ello que puede estar afectando el apetito del niño, porque sí, no todos los niños pasan por eso, pero sí algunos pasan por ciertas etapas de desgano que le llamamos, que pierden un poco el apetito, pero en este caso la recomendación es que siempre insistamos en que el niño coma, ¿verdad? No vamos a obligarlo porque nunca se obliga, pero sí insistir en que coma. Si come poquito, entonces vamos a estarle dando con más frecuencia el alimento, ¿verdad? Por lo menos un niño o una niña menor de 5 años debe de comer 5 veces al día, que son sus 3 tiempos y los 2 refrigerios. Y si el niño está desganado o no tiene apetito, en este caso incrementamos el número de veces, ¿verdad? Y que hay que darle de comer, si es posible, cada 2 horas, ¿verdad? Para que nosotros aseguremos de que está consumiendo lo que necesita para crecer y desarrollarse, porque si solo le damos este número de veces y cada vez solo 3 o 4 bocaditos, no es mucho el consumo, entonces ahí sí tenemos que incrementar la frecuencia y a veces también concentrar un poco la cantidad de lo que estamos dándole para que dentro de un poquito que coma esté consumiendo un buen contenido de calorías y de proteínas, y que sea una alimentación de calidad, ¿verdad? Entonces ahí podemos dar esas recomendaciones. Creo que ya el tiempo estamos. Bueno, amigos y amigas, creo que ya hemos terminado con el tiempo porque no nos dan más tiempo. Entonces, solamente recordarles que vamos a estar tratando de darles algo otras recomendaciones eh, que UNICEF está preparando para poder ayudar un poco a las madres y a los padres que están en sus hogares con sus hijos y sus hijas. Y pues recordarles que pueden estar visitando la página web de UNICEF, ¿verdad? Que hay recomendaciones específicas en el marco de la pandemia del COVID que pueden ustedes
poder leer y interesarse. La página web de UNICEF es www.unicef.org, Pleca El Salvador. También tenemos las diferentes redes sociales, creo que también ustedes ya las conocen, ¿verdad? El Facebook, que lo conocen como UNICEF El Salvador, y en Twitter y en Instagram, que está como @UNICEFSB. Se pueden visitar las diferentes redes para que puedan actualizarse. Ahí se están enviando algunos mensajes y algunas recomendaciones bien puntuales para que ustedes puedan poner en práctica en sus hogares, en el día a día que están con sus hijos e hijas. Y nos vemos en la próxima. Espero que haberles ayudado un poquito con estas recomendaciones en sus hogares y en sus familias. Cuídense y bendiciones.